Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Comenzó con tu llamado, me dijiste ven amigo y sígueme. Y ejemplo de María y de Nazaria respondí, haz en mí según tu voluntad. América misión, el evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. América misión, el evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. Vayamos al encuentro del hermano, hambriento, pobre, enfermo y marginado. Abrirle el corazón y darle todo tu amor, como Cristo en la cruz nos enseñó. Somos iglesia con esperanza, buscando este mundo transformar. Y junto con Francisco el evangelio proclamar, el odio se combate con amor. América en misión, el evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. América en misión, el evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. Esa es la alegría del evangelio, corresponde la misión profética, fuente de perdón y de comunión, esencia del camino y la misión. Dios Padre creador de todas las cosas, que siempre nos encontremos con Jesús y con la fuerza de tu Santo Espíritu salgamos con la cruz a evangelizar. Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la Iglesia. Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la Iglesia. América en misión, el evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. América en misión, el evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. América en misión, el evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. América en misión, el evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz y bendecido domingo. En este domingo precioso, frío, fresquito, pero que pinta a la vieja usanza de las primaveras. Y en este día también, Día del Patrimonio, uno de los días del patrimonio, que sería bueno también en este Día del Patrimonio recordar que de alguna manera la fe es un patrimonio no nacional sino de la humanidad, y que qué lástima que este lindo país ha perdido un poco el tema, un poco mucho, el tema de la fe, le ha pasado a un segundo o tercer plano.
Pero vamos a, como escuchábamos en la música del comienzo, en este tiempo de misión extraordinaria, los que hemos sido bautizados, también somos enviados a dar un testimonio de fe, de esperanza y de amor. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, doctor Don Miguel Nahuar? Muchas gracias por el título. Muy buenos días, gracias al Señor por este hermoso domingo, Día del Patrimonio y día para ir a misa. Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Buenos días, amables oyentes, agradeciendo como siempre la apertura de vuestra casa y de vuestro corazón en este hermoso domingo y esta alegría de compartir la audición con nuestros amigos, Miguel, Juan Pablo, Laura y a Nahuel, que nos acompaña en los controles técnicos con una singular simpatía, un gran afecto y una gran eficiencia. Así que para todos ustedes, amables oyentes y amables compañeros, muy buenos días y muy feliz domingo. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Den gloria a Dios, den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. Canten un himno al Señor. Den gloria a Dios, den a su Hijo sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Den gloria a Dios, den al Espíritu sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Den gloria a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas, vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, en este domingo sería bueno leer las 3 lecturas que nos marca la liturgia. La lectura del profeta Habacuc, incluido el salmo responsorial que dice: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, y la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, además del Evangelio. Estas 3 lecturas nos invitan a tomar conciencia de que la fe es el centro de nuestra vida cristiana. Sabemos que ella es un don de Dios y que no pocas veces se ve envuelta en 1000 dificultades de imprevistos o ficticios o reales con peligro.
no de encontrarse uno en medio de tener miedo de perder esa fe, porque los dones de Dios, hermanos, tenemos que saber, son irreversibles, pero sí de echarla a un lado muchas veces, al encontrarse uno en medio de penosas situaciones, enfermedades, muertes, miserias, mil cosas, y culpando todas, ¿a quién? A ese Dios al que decimos que creíamos o que creemos. En vez de reaccionar así, se nos invita en estas lecturas a hacer un último esfuerzo. Y como los apóstoles, en aquel momento que estaban en medio de la tormenta, poder gritar con fuerza: sálvanos, Señor, que nos ahogamos. Como decíamos, el profeta Habacuc, en esa lectura que leemos hoy, se encuentra ante una situación de injusticia y se dirige al Señor en términos más o menos así: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. La respuesta de Dios no es inmediata, se retrasa. Espera en ella Habacuc, pues llegará no temprano la respuesta. Y el justo, dice la lectura, espera en ella, pues llegará y no tardará. El justo vivirá por su fe. En efecto, siempre nos queda la retirada, la huida, sino el quedarnos esperando, porque no confiamos en la providencia del Señor. No confiamos que Dios proveerá siempre. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Por eso muchas veces decimos: el Señor no nos escucha, el Señor tarda en escucharnos. Recordemos, hermanos, los tiempos son distintos. Recordemos a San Pablo VI, en el año de la fe. Él nos decía una linda definición sobre la fe. La fe consiste en permanecer fiel en las dudas. Es decir, la fe consiste en permanecer fiel en los tormentos, en la noche oscura, en cuando muchas veces decimos ya no podemos más. San Pablo, en la carta que también hoy leemos, por su parte, recuerda al discípulo Timoteo que es necesario permanecer fiel a los compromisos asumidos en el desempeño de las tareas pastorales. Le sobrevendrán contratiempos, peligros, persecuciones, mil dificultades, ante lo que tendrá que enfrentarse con coraje, con temple de héroe. Como decía Nazaria Ignacia, de no saber ni de miedos ni cobardías, tener un espíritu guerrero, fiel. Eso es lo que nos indica también Pablo. Y es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Muy concretamente le recomienda que guarde el depósito de la fe. Expresión esta que significa que debe ser fiel en conservar cuanto el propio apóstol le había enseñado y que él había recibido del propio Cristo. Lo que dice San Pablo a Timoteo es aplicable a todo cristiano, y en este tiempo especial donde nosotros debemos prepararnos para el bien elegir, acorde, no con colores partidarios, sino acorde a lo que el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia nos ha enseñado siempre. Por eso debemos pedirle al Señor que no solo aumente nuestra fe, sino también que abra nuestros ojos y nuestros oídos, que purifique nuestro corazón. Y finalmente, en el Evangelio
nos encontramos con el propio Cristo que, haciendo uso de diversas metáforas como mover una montaña o trasplantar un árbol a una orden que se le dé, estimulaba a los discípulos a crecer en la fe. Claro que esas metáforas parecen cosas sin sentido, pero lo que Jesús quiere es persuadirles de que solo una fe viva puede conseguir lo que se desea. El caso es que ellos no estaban del todo convencidos de lo que Jesús les decía, pero porque ellos querían creerle, pero dudaban. Le hacen por eso la petición: Señor, aumentanos la fe. También nosotros tenemos que decir todos los días: Señor, aumentanos la fe. Pues bien, hoy nosotros queremos hacer esa petición y deseamos que también todos podamos hacerla cuando nos sentimos en dificultades para seguir creyendo, cuando nos sentimos aplastados, cuando nos sentimos flojos. La fe posiblemente hoy sea la virtud más en crisis. Y es que si en otro tiempo se hacía una guerra abierta a Dios y se llegaba a eliminar a quienes confesaban su fe en Él, hoy se hace gala sobre todo de una indiferencia total ante el hecho religioso, ante la fe, vaciando de sentido no solo los valores religiosos, sino los mismos valores humanos, y quieren hacer de su actitud agnóstica o atea un medio de apostolado laico, deseando conquistar adeptos para su causa y así sentirse menos solos. En ese mismo año que San Pablo VI señalaba los dos problemas de mayor urgencia en ese año de la fe, pero que hoy continuamos viviéndola: la fe y la paz. En cuanto a la fe, lamentaba él que la gran familia religiosa veía con dolor la crisis y el abandono de las creencias por parte de muchos, no solo intelectuales, sino gente sencilla, que siempre había vivido sin complicación la fe, ante los nuevos apóstoles de las ideologías, del agnosticismo, del ateísmo. Aquel papa, hablando a un grupo de intelectuales, lamentaba que ante la inteligencia tenía un recorrido de orientación hacia la búsqueda de Dios. Y hoy ese recorrido de la inteligencia, decía, tiende al alejamiento, que sustituye la teología por una mera antropología. Y los tristes resultados los estamos viviendo. Y hoy también esa antropología se ha transformado en ideologías nefastas, donde pocos influyen sobre políticos y éstas las hacen leyes antinaturales y las sufrimos la mayoría. Se piden razones para creer, pero hay que decir que, aunque hay múltiples razones para creer, no se cree por razones. No será con razones como se conseguirá convencer a quien, encerrado en su ciencia o en su ignorancia o en sus sistemas ideológicos, renuncia a ir más allá. Porque hay unas últimas preguntas que aún hay que hacerse y responderlas con valentía. En cualquier caso, hay que decir que se hace necesario entender para creer. Como decía San Agustín, la fe comienza donde termina la ciencia. Y en otro lugar añadía, entiende para que puedas creer. Es decir, hay que leer, estudiar, documentarse, para que uno no solo pueda convencerse a sí mismo, sino para que pueda dar razón de esa fe ante quienes se la piden, o sencillamente para que las propias convicciones sirvan de estímulo y ejemplo de seguir por aquellos que necesitan que alguien vaya por delante confesando y viviendo su fe, con actitudes concretas, no solo de palabras. Hoy el Papa Francisco, en el Ángelus y en el comienzo del Sínodo de la Amazonia, decía, y también a los obispos y cardenales que ayer creó varios cardenales, les decía con fuerza
que deben ser testigos fieles, no unos burócratas de escritorios, sino hombres que se la jueguen, hombres que vayan delante del pueblo como buenos pastores, alguna vez adelante y otra vez atrás, pero guiándolos con ternura, con devoción a esa vocación. Y hoy, para culminar, podemos decir que todos, que cada uno de nosotros, tú, yo, todos, debemos pedirle al Señor, cuando salte la duda, cuando salte ese afloje, decirle: Señor, aumentanos la fe. Señor Jesús, que este domingo nos muestres que cuando la duda nos asalta, podemos decir con fuerza: aumentanos la fe, para salir al encuentro misionero de tantos hermanos que han quedado en el camino, porque recordemos que somos bautizados y somos también enviados, porque somos simples servidores y debemos hacer lo que nos manda la Iglesia, lo que nos manda el Señor, cumplir con nuestra misión de bautizado, hoy y siempre. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, cumplo con mi obligación. Soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse, todo el mérito es de Dios. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Yo no corro a la aventura, yo busco como el atleta, siempre primero llegar. No me ocurra a mí que un día al fin me descalifiquen a pesar de predicar. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Dios nos guarda una corona a todos los que luchamos el combate de la fe. Corran de tal manera que les den el primer premio cuando en la meta estén. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por
servir. Me hice todo con todos por servir. Atención, nueva cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. ¿No oye? Venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Presenta Óptica La Mesón, en sus dos casas, de 18 de julio 1530 frente a la Iglesia del Cordón y Morales 2560 bis, esquina Avenida Italia, frente al Hospital Británico. Y en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón, queremos compartir algunas noticias, algunas oraciones. En especial vamos a seguir orando por Monseñor Fernando Gil, obispo de Salto. También nos han pedido oración por don Eduardo Lorenzo, que se encuentra delicado de salud. Y nos unimos a la oración de todos los enfermos, de todos aquellos que necesitan estar fortalecidos, estar con buen ánimo para seguir la lucha a pesar de los achaques y de las enfermedades. Y vamos a decirles, ¿se acuerdan que el domingo pasado decíamos que íbamos a regalar una Biblia para aquella persona que nos dijera dónde estaba ubicada la óptica La Mesón hasta el año 80? Y han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. De estas 9 personas han pegado en el palo, pero no han ubicado exactamente el lugar. ¿Qué les parece? Lo dejamos hasta la semana que viene a ver si alguien o algunos dan con la... Andan cerca, ¿no? Andan cerca, pero yo entré en duda también el otro día y pasé para acordarme dónde estaba. Y sí, la ubiqué enseguida, pero la gente se confunde, como ahora han cambiado algunos lugares, esquinas y mitad de cuadra, algunos edificios, algunos locales, pero está muy bien, Miguel, tú dijiste que han pegado en el palo. Supiste que se cambiaron después de 44 años los palos del arco del Estadio Centenario. Bueno, entonces... Por eso no están acostumbrados, ¿no? Hoy sabemos que está frente a la Iglesia del Cordón. Algunos me decían, no, está en Avenida Italia. Sí, en Avenida Italia está la otra casa, pero la casa madre
estaba por ahí. Sigan entonces, esperamos hasta el próximo domingo. A ver si alguno de estas personas o algún otro pega en el lugar exacto. Y tenemos, Pablo, ¿tenemos alguna invitación de Monseñor Sanguinetti? Sí, una invitación que dimos la semana pasada, el domingo pasado. Hay un cambio de fecha que es importante tenerlo en cuenta. Ediciones de la Plaza y Editorial Galería Latina nos están invitando a la presentación de El proceso creador de la obra Iglesias del Uruguay. La obra que fue un éxito muy importante con el diario El País, que la gente compró los fascículos con unas fotos preciosas maravillosas de Julio Testoni. Uruguay, de Julio Testoni. Bueno, va a participar Monseñor Alberto Sanguinetti, Miguel Álvarez Montero, Julio Testoni, Ramón Cuadra, Fernando Álvarez Cosi, Pablo Mars, organizado por la Comisión de Cultura de la CEU. ¿Cuándo va a ser? El miércoles 9, tomen nota y agéndenlo, miércoles 9 de octubre a las 21 horas en la Feria Internacional del Libro, en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, o sea, adentro. En la sala Ernesto de los Campos. En la sala Ernesto de los Campos, adentro. O sea, la feria... Primer piso. Como todos los años, cubre la explanada y se entra y, bueno, hay que ir de ahí hasta la sala Ernesto de los Campos, hora 21, el día 9 de octubre de 2019. Miguel, y tenemos otras cosas, otras invitaciones interesantes, que es que hoy, como sabemos, es el Día del Patrimonio. Bueno, el Día del Patrimonio hay muchas actividades de la Iglesia, de las cuales vamos a destacar algunas. En la Basílica Nuestra Señora del Carmen de la Guada, ahí en Avenida El Libertador y Venezuela, hubo actividad el sábado, pero hoy domingo hay visitas guiadas de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 17 horas. La idea es una presentación sobre la historia del templo, un paseo por el templo y la visita al Museo Walter Chango. Así que bueno, les recomiendo preciosas cosas. Preciosas cosas y además la una parroquia historia de la Guada está absolutamente renovada. Renovada y relacionada con la historia del Uruguay. Sí. Realmente uno cuando pasa por ahí no se da cuenta de las cosas que pasaron. Forma parte realmente del patrimonio del Uruguay. Y otro lugar interesante que también es de otro amigo de la casa, quien está a la cabeza de esto, es en la parroquia Armenia, la parroquia católica armenia, Nuestra Señora de Bosmar, de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 17 horas, visita por el templo y museo. Perdón. En la Nuestra Señora de Bosmar es... En la calle 19 de abril. 19 de abril. En el Prado. Nuestra Señora de Bosmar es de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 17 horas. Nuestra Señora de Bosmar de 9 a 10:30 y de 12:30 a 17 horas. Y la parroquia de la Guada, el recorrido es de 12 a 18 horas hoy domingo. Además de esas visitas, la parroquia armenia de 9 a 10:30, de 12:30 a 17 y la Guada de 12 a 18 horas, se puede visitar Jacksonville, el complejo Jacksonville con la parroquia de Jacksonville, y una cosa interesantísima, hoy domingo a las 11, así que la gente, después que apaguen, que terminen de escuchar nuestro programa, pueden ir hasta ahí el domingo a las 11, un homenaje a la música uruguaya en la parroquia San Francisco de Asís, que consiste en una misa coral oriental de Néstor Rosa Civitate, interpretada por la Asociación Coral Procantus, dirigida por Esteban Farfán. Así que bueno, una cosa realmente importante en la parroquia San Francisco de Asís, en Cerrito y Solís. Y los invito también para la parroquia de Tapes, en la calle Tapes y Agraciada, la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso. Ahí también tienen el museo precioso, ha quedado la cripta, todo
realizado por el padre Raúl Díaz. Realmente es un tesoro, aparte de la iglesia, preciosa. Debe ser uno de los edificios más lindos de Montevideo, sin duda. Sí. Más importantes de Montevideo. Así que tienen varios lugares para mostrar que la iglesia tiene también su rico patrimonio e histórico patrimonio, que muchas veces nos olvidamos. Laura, ¿tenemos los santos? Tenemos varios santos para este fin de semana. Hoy, 6 de octubre, es la fiesta de San Bruno, el fundador de los cartujos. Había nacido en una familia rica e influyente en Colonia, Alemania, en el año 1030, y se hizo famoso por haber fundado esta comunidad religiosa que es la más austera y penitente. Los monjes cartujos viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Mañana, 7 de octubre, es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El 9 de octubre es la fiesta de Dionisio de París. San Dionisio fue el primer obispo enviado a la Galia, o sea, a la zona de Francia, donde junto con el presbítero rústico y el diácono Eleuterio padeció el martirio en el siglo III. Por eso se lo conoce como el apóstol de las Galias. Y según cuenta la tradición, este martirio fue en Montmartre, esa montaña que tiene hoy, bueno, que todos los que visitan París van a Montmartre y ven el precioso templo que está allí en Montmartre, y además que tiene mucho valor porque es un lugar bohemio y artístico. Este lugar se llama Montmartre, que quiere decir montaña del martirio, precisamente porque allí fueron condenados a muerte estos santos católicos, ¿no? El 11 de octubre es la fiesta de San Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. Nació en Italia en 1881, desde muy joven ingresó al seminario. En la Segunda Guerra Mundial, siendo obispo, salvó a muchos judíos con ayuda de lo que se llamó el visado de tránsito de la delegación apostólica. Él era en esa época nuncio apostólico. En 1953 fue creado cardenal y a la muerte de Pío XII fue elegido como sumo pontífice en 1958. Le decían el Papa Bueno por sus cualidades humanas y cristianas. El mundo entero pudo ver en él a un pastor humilde, atento, decidido, valiente, sencillo y activo. Fue el que comenzó a incursionar concretamente en los caminos del ecumenismo y el diálogo con todos. Escribió famosas encíclicas como Pacem in Terris y Mater et Magistra, y fue el que convocó al Concilio Vaticano II y presidió su primera sesión. El Papa Francisco decretó que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II fueran canonizados en una única ceremonia el 27 de abril de 2014, el segundo domingo de Pascua, día dedicado a la Divina Misericordia. Y finalmente, el 12 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición dice que la Santísima Virgen María se apareció en Zaragoza sobre una columna o un pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización en tierras españolas. En ese lugar se levantó un santuario que es uno de los más visitados del mundo católico. Ese día celebramos en la capilla de Villa Española la fiesta patronal, y también recibimos al nuevo párroco, el padre Arnaldo, que es de Pro Eclexia Santa, una congregación peruana que se ha venido a radicar aquí a Montevideo en la parroquia de la Anunciación. Así que el próximo sábado estamos de fiesta. Muy bien. Vamos a Paulinas. Este espacio es una presentación de Librería Paulinas, un centro al servicio del Evangelio y la cultura, donde encontrarás material de formación humana y cristiana, pastoral, litúrgica para todos los niveles. Librería Paulinas, Colonia 1311 Casi Yaguarón, teléfono 968-20.
presentó Óptica La Maison. En sus 90 años ofrece una amplia variedad de lupas con un 20% de descuento. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al entrevero. Consulte a su médico. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención, nueva cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo? Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad? ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. Este espacio es presentado por... Si tenés entre 18 y 20 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 800 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Miguel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo creo que hoy es un tema excluyente. A ver. Y a pesar de que me asustás estoy con esas totalmente cosas. de acuerdo con tu comentario sobre el Evangelio, me voy a permitir extenderme algo sobre la fe. Y pienso en primer lugar en las palabras de San Juan Pablo II, cuando nos dijo: no temáis, abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. Tal vez, y sin tal vez, hoy es necesaria esa actitud, empezando por nosotros los cristianos, los que nos decimos creyentes y los que decimos que tenemos fe. Y quisiera completar esto con dos breves pensamientos. Uno, justamente abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo. Tras las huellas de Cristo y unidos a Él, debemos esforzarnos todos
por oponernos al mal con el bien, a la mentira con la verdad y al odio con el amor. Es necesario que meditemos esto y veamos qué actualidad tiene y qué significado tiene. Y completamos también con un pensamiento de Santa Teresa de Jesús. Está tan muerta nuestra fe que queremos más lo que vemos que lo que la misma fe nos dice. Creo que acá no hay ninguna exageración y todos, con sinceridad, nos sentimos de algún modo tocados por esta realidad. Nosotros, nos dice Jesús a sus discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y sabemos muy bien que las contingencias que se dan en el mundo también nos toca a nosotros, y por eso nuestra fe es necesario que sea permanentemente alimentada. Por eso los discípulos dicen a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. La fe tiene como condición esencial que es el fundamento y el apoyo a la esperanza. Y sin esperanza no hay vida. Cuando nosotros pasamos por dificultades que nos hacen tambalear en nuestra fe, que nos hacen muchas veces dudar de nosotros mismos, tenemos que tener esa fe que alimenta nuestra esperanza. Tal vez hoy, con un secularismo que ha invadido todo el mundo, no solamente nuestro país, sino una, yo diría, pandemia, si se me permite la expresión, de este secularismo, necesitamos más que nunca reavivar nuestra fe. Y recordemos las palabras que Jesús le dice a Pedro: confirma a tus hermanos en la fe. Qué importancia y qué trascendencia tiene eso, dicho ya en los albores del inicio de nuestra iglesia. Es decir, esa fe que debemos alimentar cada día. La fe es un don de Dios, que nosotros recibimos, pero que tenemos que cultivarla y hacerla crecer. Pero la fe también exige un camino. Mucha gente se siente, digamos, necesitada de tener fe, pero yo diría que prefieren una fe mágica, aquella que con un golpecito, con un toque en el hombro, en la mano, nos daría toda la fe. No, amables oyentes, no nos engañemos. La fe exige un camino, exige un recorrido, exige pasar por momentos de duda. Se dice, y no sin razón, que no tiene más fe aquel que nunca ha dudado de su fe. Recordemos a la Virgen María, cuando nos dice el Evangelio, María guardaba todo esto en su corazón. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, que nos interpela permanentemente, pero que también viene en nuestra ayuda, tenemos que pensar cómo está nuestra fe. Esas tres virtudes teologales en las cuales se apoya nuestra fe: fe, esperanza y caridad, es decir, el amor. Por eso decimos que Cristo, tenemos que seguir sus huellas para vencer al mal con el bien, a la mentira con la verdad y al odio con el amor. Y también en este mes de octubre, dedicado a las misiones en forma muy especial, nos pone la responsabilidad a cada uno de nosotros, como nos decía Miguel en el comentario del Evangelio, a todos los bautizados, ser en nuestras posibilidades, en nuestras medidas y en nuestro radio de acción verdaderos misioneros, para que todos juntos podamos hacer la presencia de Cristo real en aquella gente que la ha tenido y que si no la ha abandonado, por lo menos ha tenido un eclipse o se ha enfriado, y aquellos otros que no la conocen por distintas circunstancias no han tenido la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Recordemos a San Pablo cuando en el Areópago les dice: he pasado por vuestras casas y he visto el altar a un Dios desconocido. Y San Pablo les dice: yo vengo a hablaros
de ese Dios que adoráis sin conocer. Todo esto va configurando actitudes interiores que se vuelcan también al exterior. Ora, elabora. La fe es servicio. La fe no es simplemente un pensamiento personal íntimo, sino que necesita ser concretada en un servicio hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, aquel prójimo que tenemos más cerca, empezando por nuestra familia. ¿Cuánta fe se ha eclipsado, se ha puesto muy tenue en la familia cristiana? Y fue un cambio que se ha hecho brusco, tal vez de una generación a la otra, que llama la atención, y mucha gente me pregunta, yo diría ingenuamente, creyendo que yo pudiera tener la respuesta, ¿a qué se debe esa realidad de ese cambio tan grande que pasó de una generación de padres a hijos, de familias verdaderamente cristianas, formadas así? Miguel me hace seña con un asentimiento de que todos tenemos presente cantidad de familias y tenemos a nuestras familias que han pasado por esto. Y esto aquí no es una crítica, sino que es un llamado de atención. Un mundo que al no tener fe tampoco tiene confianza. Y me permito citar un pensamiento de Clemente Estable, que no creo que se haya caracterizado por una fe estrictamente religiosa, y decía... Pero un buen hombre. Un buen hombre, no. Yo tuve el privilegio de escucharlo y de cada vez cambiar algunas palabras con él también, ¿no? Clemente Estable. Él y sus hijos también. No vivirían la fe, pero práctica, pero la vivían de otra forma. Yo creo que en el fondo nadie podemos vivir sin la fe porque es algo existencial. Y Estable nos decía o nos dice, solo el que tiene fe transmite. Y qué realidad que es esa, ¿verdad? Cuando nosotros no sentimos la necesidad de transmitir nuestra fe, ese es un texto que nos está indicando que nuestra fe está bastante tenue. Y si nosotros lo llevamos a la vida práctica, a la vida real, dejemos por momento lo que significa la fe en el sentido teológico. Nosotros, cuando se nos pregunta algo, sea una cosa material, si a cualquiera de nosotros, por ejemplo, nos preguntaran qué auto, qué aparato electrónico, qué electrodoméstico consumiríamos, y nosotros si tenemos alguno que estamos conformes, espontáneamente nos brota, mirá, yo tengo tal aparato y me marcha bien. Y ahí es algo muy importante. No vamos nada en esa afirmación. Me parece que la fe ahí está, se brinda desinteresadamente. Pues la fe también tiene algo que es propio de ella. En la medida que la transmitimos, la fe aumenta en nosotros. Por eso la fe también es un fenómeno, yo diría, colectivo, es un hecho más que un fenómeno colectivo. Y ya redondeando nuestras expresiones de hoy, digamos que la fe en Cristo la encontramos en la Iglesia. Cristo es eclesiológico. Allí, cuando rezamos conjuntamente con nuestros hermanos, cuando estamos junto a los pastores, tenemos la presencia de Cristo. Y no olvidemos aquella afirmación del Evangelio, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo también. Y la fe entonces es eclesiológica porque en la iglesia encontramos a Cristo. Pero Cristo es también esa cabeza, ese, vamos a decir con la comparación tan feliz de San Pablo, el cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros integramos ese cuerpo místico. Pues no lo integramos como una pieza de un andamiaje que tal vez funcione más o mejor si se produce un engranaje perfecto, sino que tenemos como centro a Cristo y participamos todos de ese cuerpo místico y cada uno dentro de nuestras posibilidades, de nuestros dones. Muy bien lo dice el Evangelio de hoy, Miguel lo resaltó importantemente, tenemos que cumplir con nuestro deber. No hay mayor mérito que el deber cumplido.
es decir, aquel que se nos pone dentro de nuestras posibilidades. A nadie se nos piden cosas extraordinarias, sino que se nos pide cosas sencillas, que integran la rutina del diario vivir. ¿Qué decirle a los padres de familia en la tarea educativa y formativa de sus hijos? No están permanentemente exigidos por unas situaciones tan cambiantes, tan difíciles y muchas veces tan desprovistas de fundamento, que nos llegan por distintas formas. Nos llegan por el ambiente y nos llegan también por estos maravillosos inventos que son los medios de comunicación. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con ellos. No son elementos neutros, sino que hay que saber discernir y hay que saber manejarlos. Hay que saber usarlos de manera que se resulten provechosos y no que se vuelvan como elementos negativos. San Juan Pablo II fue un propulsor y un admirador de los medios de comunicación. Es el nuevo areópago donde podemos transmitir a los demás la fe. Cómo llegar a distancias, cómo llegar también nosotros, que en esta actitud humilde de nuestra audición, pero que ya va cumpliendo sus 28 años, llegar a los distintos hogares que nos abren las puertas y nos abren las puertas de su corazón, como decimos siempre en el inicio de estas cosas. Por lo tanto, amables oyentes, recordemos a San Juan Pablo II. No temáis, abrís las puertas de vuestro corazón a Cristo de par en par. No le cerremos. Cristo nos está golpeando permanentemente en nuestras puertas del corazón, pero depende de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra libertad de querer abrirle las puertas para poder vivir según lo que Cristo mismo nos enseña y lo que el mismo Cristo nos afirma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un mundo que transita por un relativismo a ultranza, como lo llamara Benedicto XVI, la tiranía del relativismo, está precisando, y lo ha precisado siempre, y lo va a seguir precisando por toda su existencia, de la verdad, de esa verdad que es Cristo, esa verdad que es la persona divina. Por eso nosotros decimos, no creemos en un profeta, no creemos en un sabio, no creemos en alguien que hizo grandes obras, sino que creemos en la persona divina, en el Hijo de Dios, que se encarnó de María la Virgen. Y el Hijo de Dios, cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos hace sentirnos hermanos y nos hace también poder exclamar, como Jesús, Abba, Padre, es decir, llamar a Dios como nuestro Padre. Son consideraciones, amables oyentes, que no agregan tal vez cosas nuevas, pero sí que tienen que refrescar nuestra memoria y refrescar nuestra actitud. Agradeciendo, como siempre, la atención, agradeciendo a Nahuel, que nos apoya en los controles técnicos, y la idea de compartir con Laura, con Juan Pablo y con Miguel esta audición, le decimos con todo cariño, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Este espacio fue presentado por... En Círculo Católico seguimos creando planes que se adaptan a vos. Si tenés entre 21 y 24 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 1.200 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En el templo abandonado, sintió que le decía, ven, sígueme. Quiso escapar, quiso luchar, Nazaria al final su amor lo entregó. Patrimonio y vayan a misa, que vale la pena. Muy feliz domingo para todos, que tengan una semana con muchas bendiciones. Y antes de la bendición, queremos agradecer a un oyente, un querido amigo y oyente, a don Ángel, que nos recuerda que el 10 de octubre es el día de San Francisco de Borja y Aragón, tercer general de la Compañía de Jesús. Gracias por hacernos recordar.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en aquellos que se sienten solos o abandonados, en los que tienen pensamientos suicidas, en los que están privados de la libertad, en aquellos que lloran la partida o la muerte de un ser querido. A todos, ánimo, paz, coraje, adelante, siempre adelante, hasta el próximo domingo, Dios mediante. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos.